Hola, me llamo Victoria y hoy voy a contarles acerca de los desafíos que personas como nosotros, personas con discapacidad, hemos enfrentado a través de la historia. Enrique. ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Será mi compañero en este paseo por la historia. Empecemos. ¿Qué es un paradigma? Yo no lo sabía. Aquí dice que un paradigma es una teoría que suministra la base y el modelo para abordar y resolver problemas o situaciones y avanzar en el conocimiento. Entonces, ¿qué son los paradigmas en discapacidad? Desde la antigüedad, la discapacidad y las estrategias de atención a las personas con discapacidad han sido abordadas desde diversos paradigmas o modelos. Aunque en la literatura encontramos diversas clasificaciones y denominaciones, en este video haremos referencia a los 3 paradigmas que engloban las posturas más habituales en el tema de la discapacidad. Esos son el paradigma tradicional, el paradigma médico-biológico o rehabilitador y el paradigma social de derechos humanos. Empecemos con el modelo de prescindencia o modelo tradicional. Este modelo parte de la palabra prescindir, que significa desechar, relegar o repudiar. Y tal como su nombre lo indica, durante la antigüedad y la Edad Media, la actitud más común hacia la discapacidad era la exclusión, ya sea por considerarse un castigo de los dioses o bien porque se pensaba que las personas con discapacidad no tenían nada que aportar a la comunidad. Se asumía que sus vidas carecían de sentido y que, por lo tanto, no valía la pena que la vivieran. Conforme el mismo, las personas con discapacidad son molestas, innecesarias y en consecuencia deben procederse bien a su eliminación o su marginación. En este sentido, la persona con discapacidad, despojada de toda condición humana, es prescindible y por lo tanto puede ser eliminada física o socialmente. Este modelo es el más antiguo y violento y dentro de las prácticas propias de este enfoque se encuentra la exclusión de las personas con discapacidad de muchas actividades, tanto en la esfera pública como en la privada, así como la utilización de denominaciones peyorativas para referirse a ellas. Muchos postulados de este abordaje persisten en la actualidad, en mayor o menor medida. Y aunque muchas veces las personas no se percatan de que están incurriendo en un acto de discriminación o segregación, sí lo hacen. Exacto, como cuando, por ejemplo, no permiten que las personas con discapacidad salgan de sus casas. No les permiten contacto con otras personas, las miran como objetos de lástima, las sobreprotegen y las tratan como niños siendo adultos. En Costa Rica, este violento sistema de sustitución o eliminación de las personas con discapacidad se estableció en el Código Procesal Civil y de Familia, a través de la curatela y la figura de la insania, que, como su nombre lo indica, identificaba a la persona como un enfermo carente de capacidad en todos los aspectos de su vida, por lo que un juez ordenaba la sustitución de su voluntad por la de otra persona y consecuentemente se eliminaba la capacidad de la persona para realizar los actos más elementales, como celebrar un contrato, adquirir un bien, votar o contraer matrimonio. Podemos resumir esto así: persona más discapacidad igual insano, igual incapaz, igual no sujeto a derechos. Este modelo resultaba violatorio de los derechos humanos, porque la disposición del curador sobre la persona declarada insana podía alcanzar la disposición del cuerpo, al poder firmar el consentimiento informado en estudios biomédicos e incluía que una persona en curatela era eliminada del padrón electoral, generándose así una anulación permanente de la persona con discapacidad que, por supuesto, justifica que este grupo no pueda crear su propio proyecto de vida. Esta anulación como persona validada jurídicamente, la visión social de que las personas con discapacidad no eran personas, eran objetos de miedo, lástima, sobreprotección o explotación. Es violencia pura, es maltrato, es discriminación. Todo llevado a su máximo nivel. Conozcamos ahora el modelo médico rehabilitador. A principios del siglo XX, a raíz de la Primera Guerra Mundial y de la introducción de las primeras leyes laborales y sobre seguridad social, se da un cambio de paradigma sobre el abordaje de la discapacidad. Fueron los estragos de la guerra por un lado y el auge de las leyes laborales los que modificaron la forma de entender la diversidad funcional. Las deficiencias físicas, mentales y sensoriales dejaron de ser consideradas castigos divinos y comenzaron a entenderse como enfermedades que podían recibir tratamientos, por lo que las personas con esta condición no necesitaban ser marginadas de la sociedad, necesitaban ser curadas.
Los fundamentos de este modelo persisten hasta el día de hoy e impregnan la mentalidad de la sociedad. Bajo este modelo, las causas de la discapacidad ya no son religiosas sino científicas, y además, las personas con discapacidad dejan de ser consideradas inútiles respecto a las necesidades de la comunidad, siempre y cuando sean rehabilitadas. Vemos así cómo, al cambiar las causas de la discapacidad, se modifica su concepción y su tratamiento, pues al entenderse como una deficiencia biológica con causa científica, la discapacidad no solo puede ser curada, sino además prevenida. El objetivo del modelo médico es curar a la persona con discapacidad, o bien modificar su conducta con el fin de esconder la diferencia y de este modo incorporarla a la sociedad. Pese a que este intento parece bien intencionado, en la práctica ha producido múltiples abusos y agresiones, ya que, por ejemplo, valida la institucionalización y contribuye a la creación de una identidad en la que la persona con discapacidad se define por una condición de enfermedad o deficiencia y no por su valor como ser humano. Es bajo este paradigma que la persona se entendió como objeto de atención meramente médico, por lo que dejaba de ser persona para pasar a ser un eterno paciente. De modo que la discapacidad se centra como un problema-enfermedad de la persona o de su familia, y para poder funcionar en la sociedad requiere que él o ella se adapte a las condiciones del entorno, y por eso debe ser sometido a la intervención de profesionales o sus familiares, siendo éstas quienes tomen las riendas de la vida de la persona con discapacidad. Esto justifica social y legalmente la pérdida de su autonomía personal y limita el derecho a contar con los apoyos que requiere para crear su propio proyecto de vida. De ahí surgen términos que hoy consideramos despectivos e inaceptables y que están ligados a un concepto predeterminado de funcionamiento considerado como normal, como por ejemplo insano, enfermo mental, inválido, impedido, minusválido o discapacitado, creando una estigmatización en la que la inserción social queda supeditada a la rehabilitación. Como consecuencia de este modelo, se equipara la discapacidad con la enfermedad, lo que favorece la estigmatización, segregación y discriminación de las personas con discapacidad, y más de aquellas que presentan discapacidad psicosocial e intelectual. Yo no quiero eso para mí, ni para nadie. Yo tampoco, y aquí es donde entra el modelo social o de derechos humanos. Veamos en tu tablet cómo funciona una sociedad donde impera este modelo. Te va a gustar. Este modelo centra el núcleo del problema en el entorno y no en la discapacidad de la persona. Este modelo de abordaje de la discapacidad desde los derechos humanos es impulsado por las propias personas con discapacidad a nivel mundial. Tuvo como resultado el reconocimiento de las personas con discapacidad como lo que siempre fueron, personas, y por lo tanto sujetos de derechos, lo que necesariamente trae consigo el reconocimiento de su personalidad e igualdad jurídica ante la ley. Entender y atender la realidad de las personas con discapacidad, teniendo como premisa los derechos humanos, implica también reconocer que no existen tipos de personas de diferentes categorías ni personas normales y anormales, los que sí pueden tomar decisiones y los que no, los que pueden hacer su propio proyecto de vida y los que no. Lo que existe en el planeta son seres humanos, y todos los seres humanos somos diferentes y funcionamos de forma diferente. Exacto. Este modelo se basa en el concepto de diversidad. No existen dos personas iguales en el mundo. Dentro de esta diversidad se encuentra la discapacidad, de modo que son las barreras de la actitud y del entorno las que limitan o impiden la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad y no la condición como persona. Es la sociedad la que discapacita a las personas cuando no les reconoce sus derechos y no les brinda oportunidades para su desarrollo. Siendo así, no tiene cabida social ni jurídica la concepción de las personas como inhábiles o incapaces. Lo que sí tiene que existir para las personas con discapacidad es un sistema de productos y servicios de apoyo para mejorar su autonomía, funcionalidad y desarrollo. Estos productos pueden ser desde un simple bastón, una silla de ruedas, un perro guía, hasta la asistencia humana para el desarrollo de determinadas tareas.
El reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derechos y ya no como objetos de protección es producto de un movimiento de las personas con discapacidad bajo el lema de "Nada de nosotros sin nosotros". Este movimiento logra plasmar todos los principios anteriormente señalados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bajo este modelo, se reconocen derechos históricamente negados a esta población única y exclusivamente porque presentan discapacidad y que no se reconocían al imperar paradigmas como el de prescindencia y el médico rehabilitador. Debemos entender que la discapacidad es una situación que se materializa como resultado de la interacción de las personas que presentan deficiencias o limitaciones funcionales con las barreras debidas a la actitud y al entorno. Son estas últimas las que impiden o imposibilitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Siempre he dicho que la dificultad de participar en la sociedad no está en la persona, está en el entorno y la actitud de las demás personas. Entonces, para estar ante una persona con discapacidad de conformidad con el paradigma desde los derechos humanos, primero se debe determinar que está presente una o varias limitaciones funcionales físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. Y después resulta imprescindible identificar si esta misma persona, cuando participa en la sociedad, enfrenta o no barreras actitudinales o del entorno que afectan negativamente su participación, o negándose o disminuyendo el ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, en igualdad de condiciones con los demás. De faltar alguno de estos elementos, no podríamos decir que la persona presenta una situación de discapacidad. Conozcamos las características de este modelo. La discapacidad es el resultado de la interacción persona-ambiente. Concepto: universal, dinámico, relativo, evoluciona con el desarrollo de la humanidad. No niega la existencia de las deficiencias, pero enfatiza en las capacidades de la persona y en la participación del entorno. Persona sujeto de derechos. Abordaje integral y de atención a la diversidad, basado en los derechos humanos y libertades fundamentales, parte de las necesidades de todas y cada una de las personas. La persona es parte de un colectivo que participa en la toma de decisiones de los asuntos que le compete, ejerce, orienta y promueve la defensa de sus derechos. Es un asunto político, económico, social, entre otros, o sea, un enfoque transdisciplinario. Coparticipación con equidad de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida. Entidades y funcionarios facilitadores de conocimientos, servicios y apoyos abiertos a la diversidad en contextos inclusivos, accesibles, oportunos, de calidad y flexibles. Ambientes y objetos diseñados para que puedan ser utilizados por cualquier persona. ¿Y cómo se logró esta nueva visión del modelo social o de derechos humanos? Esto lo logramos gracias a las luchas de las personas con discapacidad y las organizaciones que trabajaron por años para lograr un cambio social. También gracias a la concientización de la sociedad respecto a la igualdad y diversidad. Y bajo este modelo es que nace el CONAPDIS como la institución rectora en los derechos de esta población. Muy interesante. Vamos a conocer más sobre el CONAPDIS en el próximo video.